¿Cuántos recuerdos tengo de este librito? Y pensar que todos estos cálculos los puedo hacer ahora en la palma de mi mano. Oye, Mara, ¿qué es eso que tienes ahí? Son las tablas matemáticas de Arquímedes Caballero. Las encontré cuando estaba revisando unas cajas viejas en mi casa. Órale, yo tenía unas iguales, ¿eh? No podían faltar en mi clase de matemáticas de la secundaria. Era eso o hacer cálculos por horas, ¿eh? Aunque tiempo después me dieron mi primera calculadora científica y pues dejé de utilizar las tablas. Estas tablas son súper útiles, especialmente si no tienes una calculadora o un celular. Hay tablas de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, también de logaritmos, antilogaritmos, raíces cuadradas y raíces cúbicas. Cuando el maestro preguntaba por una operación, hasta hacíamos competencias para ver quién terminaba más rápido, ¿eh? Y seguro eras el más rápido del oeste, ¿verdad? Pues del oeste y de todo el norte, Mara. Es muy sencillo contar los valores. Verás, préstame tus tablas. A ver. Voy a recordar esos buenos tiempos. Busquemos, por ejemplo, el seno de 4 grados y 10 minutos. Acuérdate que esto es notación sexagesimal, ¿ok? En la primera columna están los grados y en la fila superior localizas los minutos. La celda en la que se intersecta la fila de 4 grados con la columna de 10 minutos tiene el resultado que buscamos. En este caso sería 0.0727. Tienes razón, sí es sencillo. Aunque no negarás que si saco mi calculadora y busco seno de 4 grados y 10 minutos, obtengo el resultado en menos tiempo. Okay. Ok, otra de las cosas de las que me estoy dando cuenta es que la calculadora me regresa un resultado mucho más preciso. Mira, seno de 4 grados y 10 minutos es igual a 0.07265797072261069. Sí, pues es mucho más preciso porque las calculadoras tienen la capacidad de realizar un gran número de operaciones en poco tiempo. Las calculadoras nos dan resultados aproximados realizando una secuencia de cálculos definidos para cada operación. Sí, a eso le llamamos algoritmo. Si el algoritmo es eficiente, le tomará menos tiempo a la calculadora darnos el resultado. Sí, los algoritmos que utiliza la calculadora para realizar cálculos también los podemos utilizar nosotros y obtener el mismo resultado, pero nos tomaría mucho más tiempo, ¿eh? A uno de mis maestros de matemáticas no le gustaba que usáramos la calculadora. Prefería que nosotros realizáramos los cálculos a mano para que pudiéramos entender lo que estábamos haciendo. Es una opinión válida, pero yo creo que la calculadora evita que realicemos operaciones repetitivas que resultan tediosas. Con el tiempo que nos ahorramos podemos enfocarnos en aspectos más interesantes de las matemáticas. Hablando de cosas interesantes, uno de los algoritmos que más recuerdo de mis clases de matemáticas es el que utilizamos para encontrar la raíz cuadrada de un número. Yo también lo tengo grabado, fíjate dónde, en la memoria y en el corazón. Ay, Antes, si sabías calcular la raíz cuadrada, eres un buenazo en mates, Sí. Mara. el otro día reté a mi sobrina a que sacara una raíz cuadrada y me dijo que era algo muy sencillo, que le diera un minuto en lo que lo calculaba en el celular. Cada vez es más común que el cálculo manual de este tipo de operaciones no tenga tanto peso en la enseñanza de las matemáticas. Y la verdad es que si nos ponemos a pensar, es muy raro que fuera de la escuela tengamos que calcular manualmente la raíz cuadrada, ¿no? Aunque el objetivo de repetir una y otra vez el mismo proceso sea entender y dominar un algoritmo, si contamos con una calculadora podemos ahorrar tiempo en ese paso. En la época en la que nuestros padres y abuelos fueron a la escuela, la calculadora era una herramienta de difícil acceso. Y entonces, pues sí era necesario saber realizar todos estos cálculos manualmente. ¿Te imaginas cómo le hacían mucho antes para realizar cálculos numéricos de este tipo? La tarea de calcular ha sido uno de los aspectos que más ha ocupado a matemáticos a lo largo de la historia. En el siglo XVII, Blaise Pascal y Gottfried Leibniz pensaban ya en una máquina de calcular. La rueda de Pascal o pascalina es considerada una de las calculadoras más antiguas. Tenía la capacidad de sumar y de restar. Sin embargo, era muy costosa y no se volvió popular. Tiempo después, Leibniz
creó un dispositivo que sumaba, restaba, multiplicaba, dividía e incluso calculaba raíces cuadradas. Junto con la pascalina, la máquina de Leibniz se considera antepasado de las computadoras actuales. Alrededor de 1812, Charles Babbage intentó construir una máquina que fuese programable y que pudiera realizar cualquier tipo de cálculo. Le llamó máquina analítica. Ada Lovelace, por cierto, hija del gran poeta inglés Lord Byron, se interesó en la máquina y escribió varios programas para ella. Estas instrucciones la volvieron una de las primeras programadoras de la historia. Las ideas de Babbage se materializaron solo hasta que el avance de la tecnología lo permitió, especialmente el avance de la electrónica, desde el tubo de vacío hasta el semiconductor y el chip. Las máquinas de calcular ideadas por estos personajes requieren de programas, algoritmos con la lógica matemática necesaria para cumplir su objetivo, calcular. Para esta fase destacan los trabajos de Boole, Gilbert, Gödel y Turing. Sus trabajos permiten pasar de un lenguaje matemático a un lenguaje de máquinas. Tiempo después entra en escena von Neumann, con su arquitectura computacional, base de todas las computadoras digitales. El efecto de esta nueva tecnología en las matemáticas es enorme, empezando por la aparición de nuevas ramas de esta como la matemática computacional, la teoría de la computabilidad y la complejidad, así como la teoría de autómatas y lenguajes formales. Me imagino a los matemáticos y científicos de la época en que se volvió accesible el uso de la computadora en los centros de investigación. Todos estarían entusiasmados por utilizar esta nueva herramienta para hacer los cálculos que les estaban tomando tanto tiempo. Claro, con una mayor capacidad para calcular se volvió realidad lo que antes solo era imaginable. Por ejemplo, calcular órbitas de satélites, series temporales de procesos reales, mapas climatológicos o propiedades estadísticas. Me imagino a las matemáticas ganando puntos de poder con esta nueva herramienta. Sí. ¿No? Las matemáticas tomaron un papel más importante en la industria y los laboratorios. Construir modelos matemáticos se combinó con análisis matemático, simulación numérica y visualización dinámica. Este nuevo poder se extendió a muchos campos, como la astrofísica, la ecología, la economía, las finanzas, la ingeniería e incluso la medicina. Además de que esta nueva capacidad de cálculo le permite a las matemáticas probar, validar y pronosticar sus resultados. Oye, está muy padre todo esto de la computación en las matemáticas y de las matemáticas en la computación, pero me quedé pensando en cómo lo hacían antes de las computadoras para llegar a los resultados tan precisos. Por ejemplo, en la astronomía, cuando se trabaja con distancias muy grandes, o en la física atómica, en la que al revés se trabaja con números sumamente pequeños. Un ejemplo muy interesante de este tipo de mediciones lo tenemos con la medición aproximada entre planetas y el Sol, ¿no? Uno de los pioneros en la medición de distancias astronómicas fue Copérnico a través de cálculos matemáticos. Copérnico calculó la relación de distancia a los planetas en función a la distancia de la Tierra al Sol. La medición de ángulos la realizaba con instrumentos como el sextante. Las distancias de la Tierra al planeta observado y al Sol, respectivamente, más la distancia entre el mismo planeta y el Sol formaban un triángulo rectángulo, del cual Copérnico conocía el ángulo alfa y la distancia aproximada entre la Tierra y el Sol, representada con D mayúscula. A partir de estas relaciones y la función seno, Copérnico establecía que la distancia D minúscula del Sol al planeta observado se representaba con la expresión matemática D minúscula igual a D mayúscula por el seno de alfa. Recordemos que Copérnico planteó en su modelo heliocéntrico que las órbitas que describían los planetas eran perfectamente circulares. Actualmente sabemos que eso es falso. Sin embargo, bajo tal supuesto, el razonamiento para calcular distancias de Copérnico era válido mientras fueran los planetas Mercurio y Venus. Para otros planetas como Marte, Júpiter y Saturno, Copérnico consideraba dos momentos distintos. El primero, cuando la Tierra, el Sol y el planeta se encuentran alineados. El segundo, cuando el Sol, la Tierra y el planeta se encuentran en cuadratura, es decir, forman un ángulo de 90 grados. En este caso,
Era necesario conocer la duración de un año del planeta observado y calcular el tiempo transcurrido entre el momento en que los planetas están alineados y en que están en cuadratura. Así, restando alfa menos beta, conocí el ángulo gamma que formaba la Tierra y el planeta observado con el Sol en el vértice. Como los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, Copérnico sabía que delta era igual a 90 grados menos el ángulo gamma. Así, la distancia del planeta observado al Sol era d minúscula igual a d mayúscula entre el seno de delta. Hola, buen día a todos. Antes que nada, le agradezco a los organizadores de este programa por invitarme a esta entrevista. Mi nombre es Francisco Javier Hernández López. Yo soy originario de Matías Romero, Oaxaca. Realicé mis estudios de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, la maestría y el doctorado en Ciencias de la Computación y Matemáticas Industriales en el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, con sede en Guanajuato. Actualmente soy profesor investigador de cátedras CONACYT, adscrito al CIMAT Unidad Mérida. Mis principales áreas de investigación son la visión computacional, el procesamiento de imágenes y video, cómputo paralelo y aprendizaje automático. Me gusta mucho lo que hago, ya que puedo entender algunos conceptos de matemáticas y aplicarlos en el desarrollo de algoritmos eficientes, los cuales programan la computadora, y lo padre es que puedo visualizar los resultados. Bueno, si se nos presentara una situación en la que necesitáramos saber cuál es la raíz cuadrada de un cierto número y no tenemos a la mano el celular o la calculadora, más que un lápiz y papel, pues seguro que sí sería muy bueno saber cómo calcular la raíz cuadrada. Yo, en lo particular, si me encontrara en esa situación, pues seguramente solo daría una aproximación, pues ya se me olvidó cómo es el procedimiento para estimar la raíz cuadrada, ¿no? Específicamente cuando hay que estimar cifras después del punto decimal. Como estudiante de secundaria y bachillerato, pues seguramente hay varias cosas que nos enseñan en la materia de matemáticas a las cuales pues no le vemos el sentido, ¿no? Ya sea porque no le encontramos el gusto, o porque de plano no nos platican acerca de las posibles aplicaciones, ¿verdad? Que estas cosas pueden llegar a tener, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo de que no es buena idea aprender de forma mecánica las matemáticas es cuando le enseñas a un estudiante a resolver sistemas lineales con una sola incógnita y se las explicas de forma mecánica usando siempre la variable x, ¿no? Entonces, puedes ayudarle a resolver muchos problemas parecidos con la misma variable x, y cuando te dice que ya entendió, al otro día llegas, le pones otro ejemplo, ¿no? Pero ahora le cambias la variable, ya no le llamas x, ahora le llamas z, y resulta que el alumno ya no sabe qué hacer, ¿no? Se cuatrapea y dice, pues ya no entiendo cómo se resuelve este problema, ¿no? Entonces, pues es porque no entendió el contexto, ¿no? O sea, no entendió por qué está resolviendo la ecuación. Solo aprendió a despejar la variable y de forma mecánica, pues él se espera encontrar problemas siempre con la variable x, ¿verdad? Entonces, esto no quiere decir que no sea bueno también resolver problemas de lo mismo, ¿no? O sea, las matemáticas, así como los deportes, pues hay que practicarlas, ¿no? Porque si no se practican, pues en cualquier momento puedes fallar. Lo bueno de seguir practicando, pues es que te surgen nuevas inquietudes, ¿no? Surgen nuevas ideas y te puedes volver experto en el tema, ¿no? Y pues esto te puede llevar a nuevos conocimientos. Pues va desde la construcción de las primeras computadoras, ¿no? Ya que pues estas fueron creadas por el ingenio de grandes matemáticos, ¿no? Estas primeras máquinas podían realizar grandes cálculos y descifrar códigos, algo que un humano pues le tomaría mucho tiempo, ¿no? Esta relación de las matemáticas con la computación pues ha hecho que hoy en día disfrutemos de la tecnología que tienen, por ejemplo, nuestros teléfonos celulares, ¿no? Las consolas de los videojuegos, ¿no? Los gráficos por computadora que presentan los videojuegos son cada vez más impresionantes, ¿no? Los movimientos con los que se mueven los objetos son cada vez más reales.
¿sí? Las laptops, etcétera, ¿no? Y por supuesto, pues que se siga descubriendo nuevo conocimiento tanto en la tecnología como en las matemáticas. Pues ahora las computadoras no solo realizan cálculos grandes, ¿no? Sino que también le ayudan a los matemáticos a generar nuevo conocimiento. Pues es muy grande, ¿no? Ya que con la tecnología es posible enseñar y aprender conceptos que quizá usando solo el pizarrón, pues serían muy difíciles de entender o de explicar, ¿no? Tan solo el dibujar algo en el pizarrón, pues a veces se complica demasiado, ¿no? Los alumnos hoy en día pues pueden aplicar sus conocimientos matemáticos en una computadora y, por ejemplo, podrían realizar simulaciones de algún fenómeno físico. Además, los matemáticos no solo pueden realizar cálculos grandes en la computadora, sino que también pueden probar y desarrollar sus propios teoremas, ¿no? y buscar contraejemplos. Pues ahora pues es posible realizar operaciones con símbolos en la computadora. ¡Wow! Copérnico solo necesitó un poco de geometría, sus ojos y cerebro para realizar estos cálculos. Quienes usaban métodos o instrumentos ingeniosos para calcular longitudes eran los marinos. Tenían que ser muy precisos y no querían terminar perdidos en un lugar del planeta. Ya ves lo que le pasó a Cristóbal Colón por no hacer bien los cálculos de su ruta de navegación. Terminó en otro continente, Dimara. Un error de cálculo con muchas implicaciones. Hay un instrumento muy antiguo que se utilizaba para determinar la posición y altura de las estrellas sobre el cielo, el astrolabio, un instrumento muy útil para que los marinos se ubicaran en el océano. Cuando hablamos de calcular distancias y ángulos, nuestros caballos de batalla son la geometría, especialmente las funciones trigonométricas. Qué bueno que traes tus tablas matemáticas por si se nos atraviesa algún cálculo, ¿eh? De todos modos, pues también traigo mi calculadora, así que no hay cálculo que nos detenga, a menos que sea renal, porque escuché que sí duelen mucho. Oye, a mi tía Lupe le sacaron unos cálculos de los riñones. Pobrecita, ¿eh? La imagen de la tomografía se veían unas bolitas chiquitas. Qué bueno que mencionas a la tomografía, porque justo las técnicas de imagenología médica modernas surgieron gracias a la resolución de grandes cálculos matemáticos por computadora. Tienes la boca llena de razón, ¿eh? Está bien interesante esa historia, porque las matemáticas que se utilizan en la tomografía se describieron en 1917 por el matemático Johann Radon. Pasaron cerca de 100 años para que se creara la tecnología que permite resolver estos cálculos y obtener así las imágenes médicas. Otro resultado impresionante es la impresión 3D. En el área médica se utilizan para crear prótesis de extremidades o alguna parte del cuerpo. Así es, para imprimir es necesario un modelo geométrico que represente al objeto real mediante expresiones matemáticas que describan adecuadamente las características de este. Una técnica muy común para obtener esta expresión son los NURBS, Not Uniform Rational B-Splines, por sus siglas en inglés. Algo así como los B-splines racionales no uniformes. ¿Eso con qué se come? Sí, en pocas palabras, es un modelo matemático muy utilizado para representar curvas y superficies a partir de puntos. Y para generar esas representaciones es indispensable una computadora que resuelva todos los cálculos involucrados. Observa la imagen de la medición del ángulo hecha con un sextante a 15 metros del edificio. Hay un ángulo de 32.5 grados desde la altura en el edificio paralela al observador, que es 1.5 metros, hasta la punta del edificio. Calculemos cuál es su altura total. En el diagrama observamos un triángulo rectángulo, del cual conocemos el ángulo 32.5 grados, el cateto adyacente que mide 15 metros, que es la distancia desde el observador al edificio, y el cateto opuesto llamado h, que corresponde a parte de la altura del edificio. La función trigonométrica que nos permite relacionar al cateto opuesto con el adyacente y el ángulo es la tangente. Sustituimos valores y después despejamos h. Resolviendo las operaciones obtenemos 9.55 metros. Para conocer la altura total del edificio, nos hace falta considerar la altura desde el suelo hasta la altura en que se realizó la observación, que fue de 1.5 metros. Realizamos la suma de 9.55 metros más 1.5 metros, resultando en 11.05 metros. Pues son simulación de fenómenos físicos,
análisis del cambio climático a través de imágenes satelitales, ¿no? Compresión de datos, criptografía, autos y drones autónomos, robots, etcétera. Y bueno, algunos temas que yo he estado trabajando desde mi área de investigación, pues son detección de cambios a partir de video y creación de panoramas, lo cual puede ser útil en aplicaciones de videovigilancia. En colaboración con un colega que hace dinámica de fluidos y un estudiante de licenciatura, nos dimos a la tarea de construir una mesa de arena, ¿no? Para realizar simulación de dinámica de fluidos usando realidad aumentada. La idea es que con la ayuda de un Kinect, ¿no? Sensamos las diferentes alturas a las que puede estar la arena y con un proyector mostramos objetos virtuales sobre la arena. He hecho cosas de procesamiento de imágenes satelitales, ¿no? Para el análisis de subsidencia, ¿no? Procesamiento de imágenes de microscopía usando cómputo paralelo, segmentación de imágenes RGBD, donde además de procesar los colores de la imagen, el rojo, verde y azul, pues tenemos otro canal extra, ¿no? El canal D, que es de profundidad, donde pues además podemos conocer la distancia a la que están los objetos en una escena, ¿no? Con otro estudiante estuvimos trabajando el problema de reconocimiento de gestos a partir de un dispositivo que se llama el Leap Motion, ¿no? Ese Leap Motion pues te permite capturar los puntos 3D de los dedos de la mano, ¿no? Entonces entrenamos un sistema para reconocer ciertos movimientos de la mano, ¿no? O sea, con la nube de puntos 3D de los dedos de la mano, pues generamos una base de datos de diferentes movimientos, ¿no? Y con base en esos movimientos, pues entrenamos un sistema y podemos realizar ciertas operaciones en la máquina de forma automática, ¿no? Como procesar una imagen, por ejemplo. Recientemente estoy trabajando con un colega en el problema de compresión fractal de imágenes, donde aplicamos teoría fractal para la compresión, ¿no? Estamos por publicar un artículo en donde aprovechamos el cómputo paralelo en una computadora con múltiples procesadores y en una tarjeta gráfica o GPU. Un ejemplo muy claro es lo que estamos viviendo en estos últimos 5 o 6 años, ¿no? Con el famoso aprendizaje profundo o deep learning, en el que pues mucha de la teoría de aprendizaje automático que ya había sido desarrollada hace tiempo, ¿no? No había sido explotada, ¿verdad? Por las limitantes en las capacidades de las computadoras. Pero ahora pues ya es posible, ¿no? Con la nueva tecnología de las tarjetas gráficas y con el poder computacional de los multiprocesadores de las computadoras, ¿verdad? Pues ahora es posible aplicar cómputo paralelo para pues obtener resultados que hace años pues se pensaba que no eran factibles de realizar por las computadoras, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy asesorando a alumnos de licenciatura y de maestría que están realizando su tesis en temas como detección y reconocimiento de señales de tránsito a través de video, ¿no? Detección de baches, o sea, la idea es tener cámaras en los autos, ¿no? Y procesar el video para poder detectar en dónde están las señales de tránsito, ¿no? Entonces, por medio de realidad aumentada, tú puedes agrandar la señal de tránsito y hacer que el conductor visualice de una mejor manera esa señal de tránsito, ¿no? O, por ejemplo, detectar baches y crear una base de datos en donde pues alguien puede estar consultando en tiempo real en donde hay baches, ¿no? Y no caer en esos baches, ¿no? Causar accidentes, ¿no? Tener algún accidente por medio de estos baches, ¿verdad? También hemos hecho cosas de detección y reconocimiento de diferentes tipos de vehículos a través de tomas aéreas y estimación de flujo vehicular, ¿no? Etcétera. Hay muchas cosas que se pueden realizar con el aprendizaje automático. Desde el punto de vista de la educación, pienso que va a ser indispensable el contar con muy buenas bases en matemáticas y computación
para poder desempeñar un trabajo, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación científica, pienso que la tecnología va a seguir avanzando y esto hará que se puedan resolver problemas que aún no se han podido resolver, ¿no? Con la tecnología actual. Y quizás siendo muy futurista, tal vez llegue el momento en el que la computadora pase de resolver tareas muy específicas a pensar por su propia cuenta y descubrir nuevo conocimiento por sí misma. Bueno, la computación cuántica, pienso que a medida que la computación cuántica sea cada vez más accesible, este traerá consigo un cambio importante en las matemáticas, pues esto va a hacer que cada vez haya más gente trabajando en esta tecnología y generando nuevo conocimiento. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación, que tengan muy buen día y cuídense mucho. Ernesto, la evolución de los cálculos en papel a los cálculos digitales es impresionante. Ni hablar de la gran revolución científica y tecnológica que trajo, ¿eh? Desde las imágenes médicas que permitieron sacarle las piedras del riñón a tu tía hasta la impresión 3D que busca reemplazar tejido o extremidades dañadas en el cuerpo. Yo seguiría aprovechando todos los algoritmos que aprendí cuando no tenga ni calculadora ni celular a la mano, ¿eh? Especialmente el de la raíz cuadrada que me sea al derecho y al revés, ¿eh? Me gustaría que echáramos a volar la imaginación, Ernesto. ¿Tú cómo imaginas a las matemáticas en el futuro? ¿Qué nuevas tecnologías crees que impactarán en su desarrollo? Oye, me diste una buena cosa en la que pensar, ¿eh? Que sea un reto para todos. Haz este programa con nosotros. Participa en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Y únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. Adiós. Hasta pronto. Adiós.